Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número uno, que se hace llamar los estados financieros de, evidentemente, nuestra materia de administración financiera. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los documentos contables que se muestran al final de cada uno de los periodos, permítame la expresión, contables, y que nos permiten para hacer el análisis correspondiente de lo que son nuestros activos, de lo que son nuestros pasivos y de lo que es nuestro patrimonio para la inversión o para la presupuestación o para la toma de decisiones financieras. Por lo tanto, hoy solamente daremos un recorrido general a estos documentos, sus características más importantes y por qué es necesario que el administrador financiero los conozca. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Lo primero que tenemos que decir es que, bueno, la información financiera es información que produce la contabilidad. Y dentro de estos elementos contables, nosotros tenemos que establecer los datos más representativos para que la administración, junto con las otras áreas de la empresa, pueda tomar las decisiones que más se ajusten a las necesidades y contextos que la empresa está desarrollando en ese momento o en años posteriores. Por lo tanto, el objeto de la información financiera es que ésta sea de uso de la gerencia y también de uso de la dirección para poder entender el panorama general que la empresa tiene en el futuro. O en su defecto, también establecer cuáles serían las situaciones que podría pasar la empresa en escenarios pasados en relación a situaciones similares. Esto implica que la información financiera produzca estados. Y los estados, para efectos muy simples, son documentos muy comprimidos, son documentos muy fáciles de leer desde el punto de vista administrativo, con la finalidad de identificar qué le pasó a la empresa en un año contable. Y este año contable nos permite establecer cuál es la situación tanto de las finanzas de la empresa, como la situación de las operaciones de la empresa, como la situación en general que tiene la empresa en relación a su competencia. Y por ello es necesario que nosotros la presentemos, la analicemos y el administrador junto con los demás departamentos e incluso los dueños de la empresa puedan analizar dicho elemento. Por lo tanto, es importante que la información financiera, perdón, sea presentada en elementos finales del proceso contable. Esto es, al final del año, la información se va a presentar a los dueños, a los gerentes, a los directivos de la organización, para que se le pueda dar un uso en la toma de las decisiones, de los objetivos y de los elementos presupuestales. Con lo que al tomar estas decisiones, la empresa, de alguna otra manera, establece el destino de la misma en los siguientes 365 días o en en el mediano plazo, que serían 3 años, o incluso en el largo plazo. De repente vemos organizaciones que pareciera que no crecen, pero nosotros no sabemos la parte presupuestal, la parte de inversiones o la parte financiera que están llevando. Ahí, por lo contrario, de repente vemos empresas que han crecido muchísimo y han crecido muy rápido, pero esto se debe a las decisiones financieras. Y también, pues no podemos evitar también mencionar que hay momentos en que las empresas, bueno, se te venden y que a través de este elemento también habla de una situación financiera que la empresa está teniendo a cabo. Por lo tanto, si nosotros analizamos la información financiera, esta nos va a dar muchos ángulos y muchos elementos que nosotros podemos encontrar para la toma de las decisiones y para poder mantener, vender, eh, coordinar y fusionar empresas, ¿no? Entonces, es por ello que el administrador necesita forzosamente conocer estos temas. En esta materia, nosotros lo que vamos a hacer es conocer y vamos a conocer cómo funcionan las finanzas para que en posteriores cuatrimestres ese conocer se traslade en el aplicar. Y es por ello que
vamos a ver muchos conceptos y estos conceptos nos van a ayudar a poder entender cómo funcionan los procesos financieros. Y como decíamos al inicio de la presentación, nosotros lo primero que vamos a hablar es de lo que vamos a hablar son todos los estados financieros o de la mayoría de ellos o los más importantes, y el primero sería el estado financiero. Y el estado financiero, también denominado cuentas anuales, informes financieros o estados contables, son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura económica de esta. En los estados financieros se plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un periodo de tiempo determinado, que normalmente nosotros sabemos que es un año. Por lo tanto, eh, la definición más precisa de un estado financiero es que muestra el ejercicio económico de un año de la empresa. Las cuentas anuales permiten a los inversores sopesar, esto es, determinar qué tan difícil, qué tan fácil o qué tan normal será el año contable, si la empresa tiene una estructura solvente o no, y por tanto analizar si es rentable invertir en ella o no. ¿Vale? Hay ocasiones en que las empresas no van a invertir, hay ocasiones en que las empresas solamente van a pagar deuda, hay empresas que nosotros vemos que trabajan muchísimo y que no se detienen, pero que no vemos ganancias. Y esto sucede porque en ocasiones las inversiones son muy fuertes y hay años en que solamente estamos pagando deuda o estamos pagando la inversión. Para efectos de las empresas, periodos de 2 años, periodos de 3 años e incluso los periodos de 5 años son periodos muy pequeños en términos de inversiones porque estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Entonces, hay ocasiones en que los empleados no saben qué pasa porque no se les aumenta o porque no crece la empresa, pero pues muchas ocasiones no tienen el contexto de qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, los componentes de los estados financieros se van a clasificar en balances de situación, cuentas de resultados, estados de flujo de efectivo, estados de cambio en el patrimonio neto y en la memoria de el patrimonio. Y bueno, pues el primero que vamos a ver evidentemente es el balance de situación, que se define como el documento contable que informa acerca de la situación de la empresa, presentando sus derechos y sus obligaciones, así como su capital y reserva, valorados de acuerdo a los criterios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, los estados financieros van a tener una división, por si no ha quedado claro, y la primera división que nosotros podemos encontrar sería el balance de situación. En el balance se muestran el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Esa es la información básica que nosotros vamos a poder establecer, cuál es la vinculación entre el activo, el pasivo y el patrimonio que tiene la empresa, y poder establecer cómo nos fue, cómo nos está yendo o qué tan mal está la situación. Por otro lado, en el balance de situación decíamos vamos a tener los activos, ¿no? Los que son corrientes, que su uso es muy recurrente dentro del proceso de desarrollo de las actividades de la empresa, y los activos no corrientes, que son prácticamente aquellas estructuras patrimoniales que nosotros tenemos, como los edificios, los terrenos, la maquinaria, el equipo de cómputo, las bodegas, los terrenos y incluso las hipotecas, ¿no? Dentro de los pasivos tenemos el pasivo neto, que es la totalidad de deuda que tiene la empresa, el pasivo corriente, que son las deudas que nosotros estamos pagando durante los 365 días del año, y el pasivo no corriente, ¿no? Como decíamos, las rentas que nosotros tenemos que pagar durante largos periodos de tiempo por efecto de contrato. Por lo tanto, estos elementos nos permiten tener una situación clara de cómo está la empresa. Pasando al número 2, el estado de cuentas de resultados o el balance de cuentas de resultados.
Compara los ingresos de la empresa con los costos de la misma y muestra si ha habido beneficios por pagar dividendos dentro de estos dos elementos. ¿Esto qué quiere decir? En términos muy simples, a ustedes les cuesta 5 pesos fabricar su producto y lo venden en 25. Y ahí es donde se forma el dividendo, que hay una diferencia de 20 pesos. Ese dividendo es la utilidad. Por lo contrario, si ustedes tienen un producto que cuesta 5 pesos producirlo y que lo venden en 5.10, el margen de ganancia es mínimo, muchachos. Y por lo tanto, las cuentas de resultados no lo van a indicar. También nos muestra los ingresos, que son las entradas de recursos o eliminación de obligaciones que genera el incremento de patrimonios. Y también nos va a mostrar lo que son los gastos, la salida de recursos que disminuye el activo o incrementos en los pasivos. Cuando nosotros analizamos los costos siempre van a tener que ver con los ingresos y con los gastos. Y mientras más podamos manejar esas dos variables, más posibilidades tenemos de trabajar con los costos y hacerlos mucho más pequeños para que las ganancias sean más altas. Después tenemos el número 3, que es el estado de cambio en el patrimonio neto, que muestra las variaciones en las entradas y salidas en las operaciones de la empresa entre el inicio del periodo y el final del mismo. Evidentemente, y lo volvemos a reiterar, que es generalmente de un año. Luego tenemos los estados de flujo de efectivo, donde muestra las fuentes con regularidad y el uso del efectivo de la empresa usando estimaciones directas o estimaciones indirectas. Las estimaciones directas muestran el efectivo neto generado en las operaciones. Esto es lo que nosotros vendemos día con día y hay negocios que por sus características tienen un flujo de efectivo mayor. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, los restaurantes, sí, y tienen razón. Por ejemplo, los bares, sí, y tienen razón. Por ejemplo, los cines, porque tienen una gran cantidad de ingresos de efectivo. A diferencia, por ejemplo, de las empresas que se dedican a fabricar muebles o a fabricar automóviles, que las ventas o el flujo de efectivo es menor. Pero que no necesariamente, por ser menor, no quiere decir que no se maneje. También tenemos el estado de costo de producción, que la importancia de el estado de costo de producción y ventas es la que nos indica desde el inventario inicial y muestra el costo que se lleva a cabo en la producción de productos terminados y en un periodo de tiempo pudiendo visualizar lo vendido dentro de la industria. Aquí nos va a mostrar una relación entre lo que nos costó la materia prima y lo que nosotros gastamos en costos de fabricación. Y una vez que nosotros lo analizamos, el administrador, junto con su equipo, e incluso con los ingenieros, puede mejorar, puede quitar, puede mover algunas materias primas para disminuir el costo. Y esto nos permite poder tener movilidad financiera para disminuir los costos, ojo, sin poner en riesgo la calidad, uso, durabilidad, sabor, textura del producto. ¿Vale? Que esa es la parte bien importante. Y es ahí cuando el administrador, con el equipo de mercadotecnia, con el equipo de ingeniería industrial, con el equipo de diseño de producto, debe trabajar, ¿no? Por eso es que este estado de costo de producción es bien importante. ¿Cuáles son las ventajas del estado de costo de producción y ventas? Bueno, pues que conocemos el inventario inicial, cualquier movimiento que haya con los productos elaborados, llevando el conteo de las devoluciones y a la vez con el inventario final, ¿no? Que nos da una relación de lo que salió, entró y se vendió, una relación entre lo producido y lo vendido, y que nos establece bien cuánto tenemos en el almacén. Porque muchas empresas, e incluso nosotros en la vida cotidiana, no sabemos bien a bien lo que tenemos, por ejemplo, en nuestra recámara. Si yo les pregunto, muchachos, ¿cuántos pares de calcetines tienen? Ustedes
podrán estimar algo, pero en la realidad a lo mejor ni siquiera saben cuántos tienen. Y eso en la industria es pues impensable, ¿no? No se puede desarrollar esta idea de no saber lo que tenemos porque todo lo que está en nuestro almacén nos genera un costo de almacenaje y por lo tanto, bueno, pues eso nos trae una carga financiera que no deberíamos de tener. Otra de las ventajas es que disponemos de toda la información en general y llevando el registro de todas las mercancías que se disponen dentro de la empresa. La tercera ventaja es que facilita el cálculo de costos y ventas dentro de la empresa una vez comparados ya con el mercado externo. Porque repito, nosotros producimos 50 y lo teníamos que vender en 100 y por el otro lado debe haber 50 unidades vendidas a 100 pesos. Y esto nos permite que no haya, bueno, pues robo de mercancía o que alguien la esté dando más barata o que alguien la esté dando más cara y se esté quedando con el dinero. Porque recuerden que también la administración financiera, dentro de sus elementos, nos permite pues controlar todo el flujo de dinero que nosotros estamos utilizando dentro de la organización. Después pasaríamos a lo que es el estado de resultados. Que el estado de resultados, también llamado cuentas de resultados o cuentas de pérdidas y ganancias, que normalmente se conoce así, recoge los ingresos y gastos que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo, respecto de las pérdidas o de las ganancias del mismo. Este es un documento por excelencia que se le presenta a la junta de directivos porque entienden muy fácilmente si tuvieron ganancia o si tuvieron pérdida. Y así la gente, los dueños no están obligados a conocer de la contabilidad, pero sí pueden entender que si tuvieron ganancia de 5 o tuvieron pérdida de 10. Y esto les facilita el poder tomar las decisiones que corresponden con pues quedarse en la organización o pues dedicarse mejor a otra cosa o utilizar su dinero en otras circunstancias. Es uno de los 5 estados financieros de contabilidad más importantes y que nos permite nosotros pues, tener un análisis bien claro y bien preciso de la situación de la misma. Y bueno, pues reiteramos, por ejemplo, y lo volvemos a comentar para que quede claro, el balance general es un estado financiero que brinda información sobre los activos, pasivos, patrimonios durante un periodo de tiempo determinado y así muestra los datos correspondientes hasta la fecha en que se le emite el balance. Generalmente al cierre fiscal, que sería el 31 de cada año. En términos de posición, el balance general brinda información acerca de la situación contable de la empresa, cómo nos fue y cómo tenemos que trabajar. Y luego tenemos el estado de origen y aplicación de fondos, donde es una herramienta más del análisis económico-financiero a través del cual se obtienen las variaciones que han ocurrido en las masas patrimoniales y aquí espero que vayan a sus apuntes de contabilidad 1 porque eso sí lo explicamos para que puedan vincular los conocimientos de una empresa mediante las comparaciones de la misma entre dos ejercicios contables con el fin de determinar cuáles han sido las fuentes que se han generado en dichos periodos de tiempo como resultado del ciclo de explotación de la empresa y en qué han sido aplicados o usados los mismos. Este es un detalle muy técnico y ojalá lo puedan vincular con sus apuntes de contabilidad. Si no recuerdan, pueden entrar a la plataforma y revisar nuevamente su video de contabilidad. Si no me equivoco es el tema 4, si no me equivoco, pero si no pueden checarlo y sirve que le dan una revisadita a cómo está formada la información y es buen recordatorio que lo tengan. En general vimos los elementos generales de los diferentes balances y por qué son importantes para la organización. Espero haya quedado claro y si usted tiene dudas, con mucho gusto en la sesión en la sesión Zoom lo podemos resolver y espero le haya gustado. Muchas gracias.